de un modelo de membrana. Sí, las preguntas van a ser al final de la exposición. Les pido por favor si es que hay algún problema de audio o de presentación, lo puedan escribir por el chat para poder solucionarlo. Entonces, doctor, le doy la bienvenida y podemos escuchar su plática. Muchas gracias. Primero, pues el agradecimiento a Pamela Badín, al grupo de Ingeniería Molecular por permitirme, por invitarme. Esta es una charla que comenzó en el primer Congreso Latinoamericano era Biología, Química y Física Computacionales, y no ha terminado. Les voy a presentar un trabajo inacabado, que aún no tenemos conclusiones, solo que ya nos hemos equivocado más y eso nos ha permitido aprender, ¿no? Entonces, pues sin más preámbulo, voy a apagar mi cámara, voy a compartir mi pantalla. Screen share. Ok. Y vamos a ver. Bueno, base de diapositivas, inicio presentación. A ver. Esto ya debería haber iniciado. Veamos. Bueno, mi computadora se pasmó. Pero vamos a ver. Ahora iré cerrando algunas cosas. Cerrar y terminar. Ok. Bueno. A ver, quiero esto. Ok. Creo que esto puede funcionar. Iniciar presentación. Bueno, no se está dejando fácilmente. Bueno, voy a recurrir ahí se alcanza a ver toda... Sí, doc, bueno, se ve el PowerPoint, se ven las diapositivas, pero se ven en pequeño, ajá. Ahora se ven más grande. Ajá. Entonces yo creo que sí se ve, doc. Alcanzan a leer análisis dinámico y estructural de un modelo de membrana. Sí. Acá en México lo llamamos el chalán, currante en España. Es Nahuel Armando Moreno Pérez, estudiante de doctorado. Yo soy Humberto Sainz Martín, somos el Instituto de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y aunque no los tengo aquí, quiero de una vez mencionar que este es un trabajo que es parte de la investigación que hacemos en equipo en el grupo de biofísica, en la parte de biofísica del área de biofísica y ciencia de materiales de mi instituto, con Jorge Hernández Cobo, Iván Ortega Blake, Arturo Galván, con gente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, César Millán Pacheco. En esto ha participado la doctora Arlette Méndez de la Universidad de Guadalajara. Entonces, somos muchos como para no haber llegado a conclusiones aún, pero espero convencerlos de que esto tiene cierta dificultad. Dado el año que es, pues no puedo dejar de mencionar al SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, y indicar, pues, por qué al lavarse con agua jabonosa se libera uno del virus. Básicamente porque su membrana lipídica está muy expuesta y esta membrana está constituida, lo vamos a ver en un momento, por moléculas que se llaman anfifílicas, que tienen, bueno, me voy de una vez, tienen una cabeza polar, que aquí está resaltada en azul. ¿Se van siguiendo las imágenes? Sí, se ven bien. Bueno, típicamente esa cabeza polar va a tener un grupo con un nitrógeno, el cual
va a recibir del grupo fosfato alguna transferencia de protón y esto va a tener una, ¿cómo se llama esto? Una característica suiteriónica y eso le da la capacidad hidrofílica. Aquí no se nota el menos, pero bueno, aquí hay 5 alrededor del fósforo. Pero este oxígeno de acá arriba, notan que se quedó sin el protón y se vino para acá, ¿no? Esa es la imagen que tenemos. Es una imagen de página del libro de texto. Entonces tenemos la cabeza polar, el grupo fosfato, el backbone del glicerol y luego las cadenas de ácidos grasos que pueden ser o no de la misma longitud. Las ideas se han ido desarrollando desde conocer la estructura de las moléculas que están involucradas en la formación de las bicapas, pues comienza uno con una idea muy ordenada de las cabezas polares, la fase del hidrocarburo, ¿no?, de los ácidos grasos, cabezas polares y estas, en este caso arriba y abajo, en contacto con disolución acuosa. Y esta membrana puede crear una estructura cerrada, ¿no?, de manera que haya una separación de una disolución acuosa entre una fuera y una esa estructura cerrada. Yendo un poco más lejos, esto plantea primero pues una bicapa del mismo tipo de fosfolípidos en las dos monocapas, y aquí, pues en estos hexágonos verdes, uno puede pensar que hay alguna otra cosa. Esto está representando, en este caso, colesterol. Vamos a ir un poquito más hacia cómo ha evolucionado esta idea de la bicapa. Entonces, de esta imagen fotográfica, estática, bien ordenadita, se ha propuesto un modelo de mosaico en el que pues en la membrana, en una membrana celular, pues hay canales que pueden ser proteínas que abren y cierran, que son selectivos en general, proteínas globulares, proteínas que quedan del lado del citoplasma, proteínas integrales, citoesqueleto, proteínas transmembranales, ¿no?, carbohidratos. Es decir, la membrana, podemos iniciar con esta idea muy sencilla. Entre paréntesis, que yo sepa, la primera simulación de membrana la hizo Hermann Berentzen en los 80s del milenio que terminó, y no le puso agua, ¿no? Es decir, había en la evolución de la descripción teórica computacional de esto, el modelo, lo primero que tenía que hacer era agregarse, ¿no?, y tener una bicapa. Los bioquímicos saben que esto es bastante complejo. Hemos ido teniendo un avance en cómo abordar el problema desde el punto de vista de modelado y simulación de sistemas moleculares. Y pues a partir de este modelo de mosaico, que tenemos una gran cantidad de cosas, no todas las cuales somos capaces de modelar con la misma precisión, pues hemos ido, y aquí hablo en un estático, en el sentido de somos parte de una comunidad que, bueno, no solo las científicas, sino en particular de aquellos que hacemos modelado y simulaciones, pues vamos contribuyendo unos con otros, nos leemos y utilizamos las herramientas de uno y otro grupos, ¿no? Entonces, se han hecho modelos de las estructuras químicas de lípidos, varios de los cuales son los más usados en las simulaciones. Bueno, dipalmitoil, fosfatidilcolina. No voy a decir todos los nombres porque como soy físico de origen, me cuesta mucho trabajo decir palabrotas, ¿no? Entonces, DPPC, DOPC, POPC, POPE, POPS, y luego acá tenemos algo que ya no es un fosfolípido, sino es un esfingolípido. La característica diferente, notarán aquí que la conexión del fosfato hacia las colas es a través de esto que llamamos el backbone de glicerol, ¿sí?
que en los fosfolípidos es común. En cambio, en el esfingolípido, pues eso queda sustituido por algo que, bueno, el nombre más ingenioso que encontré fue un backbone de pseudoglicerol. Entonces, no es el glicerol, en vez de oxígeno acá tiene pues un nitrógeno con su hidrógeno allí. Y eso hace que la distancia entre las colas sea un poquito menor. Otra diferencia, notarán aquí dobles enlaces a oxígenos, y en cambio, en el esfingolípido, pues hay una insaturación del carbono 4 al 5, ¿no? En tanto que en varios de los fosfolípidos, la insaturación se da, si hay una o dos, puede haber dos, se da en carbonos de más abajo, así como lo puse, más hacia el interior de la membrana. Entonces, haciendo simulaciones cada vez con modelos que se van refinando y con mayores capacidades de cómputo, de manera que simulamos sistemas más grandes por más tiempo, pues vamos pasando voy a poner, a ver cuán ágil es esto, de esta imagen de fotografía y bicapa estática, pues ya podemos pensar en que en realidad la fase de hidrocarburo es casi tan líquida como la fase de agua, ¿no? Entonces, en lugar de pensar que tenemos una separación de disolución acuosa exterior y citoplásmica, separada por una barrera pues bastante rígida o estable de fosfolípidos, ya nos hemos ido enterando entre simulaciones y experimentos que pues eso de que el agua quede completamente afuera no es tan cierto. Hay una cierta capacidad de penetración. Aquí estas bolitas azules representan moléculas de agua, ¿no? Hay una posibilidad de que las cabezas polares pues, se desplacen hacia arriba y hacia abajo, es decir, en sentido perpendicular al plano de la membrana, e incluso dejen expuesta a alguna parte bien del fosfato, o incluso haya kinks, haya dobleces que permitan algo de exposición de las cadenas, ¿no? Entonces, esta cuestión es tremendamente dinámica, ¿sí? No es, aunque hay una cabeza polar y un grupo fosfato, ambos de ellos hidrofílicos, pues resulta que la parte del glicerol e incluso cierta parte de alguna de las colas puede quedar en contacto con el agua. Y eso pues nos lleva a una imagen más compleja, porque además, dependiendo de la temperatura y de la composición de la membrana, está basado en un artículo de 1993, resulta que en función de la temperatura podemos tener una fase de cristal, en el sentido de que las colas de los fosfolípidos están muy estiraditas, se mueven poco. Ahora pongo otra imagen que creo que lo denota un poquito más claramente. Podemos pasar a un gel, que es algo así como un sólido amorfo. Otra vez subimos un poquito la temperatura, y si la subimos más allá de una temperatura de transición que se ha caracterizado para bicapas compuestas por fosfolípidos simples, las mezclas todavía no están bien determinadas, pues resulta que tenemos, como les había mencionado, una fase de hidrocarburo fluida, donde las colas, pues, vaya, los carbonos tienen una alta capacidad de movimiento, pero no solo de movimiento de las colas, sino que además cada fosfolípido, si bien no se va a salir mucho de manera perpendicular a la interfaz, bueno, a la membrana, sí se va a poder desplazar alrededor de la membrana, ¿sí? O sea, la cabecita color naranja, no sé si se alcance a notar en la imagen, que pueda yo ver en un sitio, pues a lo largo del tiempo se va a desplazar. No se va a salir de más
de algo que puedo aproximar por una superficie idealmente plana, pero sí se va a desplazar en esas dos dimensiones. Entonces, bueno, como les decía, con mezclas se empieza a poner todavía más interesante. En las mezclas podemos tener fosfolípidos, esfingolípidos, y en distintos seres vivos tenemos algún esterol. Colesterol los mamíferos, ergosterol los hongos, por ejemplo. Las bacterias tienen otro tipo de molécula, de la que no voy a hablar ahora, pero no son esteroles, que son muy similares. Aquí debí haber puesto una imagen de ergosterol, pero bueno, por ahora me voy a dedicar nada más a estas de acá. Y aquí viene una descripción un poquito más esquemática de esto que les mencionaba de cómo está la situación. Les mencioné eso. Bueno, de estas fases, ¿no? No me voy a meter con el cristal, sino gel, fluido. Y resulta que vamos a tener líquido, y por si ya teníamos cierta complicación en esta imagen, que pues está a colores y con bolitas más gorditas y todo se ve más impresionante, pues esta representación esquemática nos dice, mire, tienes dos tipos de líquido. O sea, pasando la temperatura de transición de gel a líquido, pues puede ser que tengas un líquido desordenado o que la presencia de una molécula más corta, en este caso el colesterol, alinee a alguna que tenga las colas, típicamente los esfingolípidos, y que tenga alguna cola un poquito más larga, de manera que vamos a tener un líquido ordenado. Si la temperatura es suficientemente alta para que haya movilidad de los fosfolípidos en las dos dimensiones que corresponden a la membrana, pero van a tener, por decir que las colitas estiradas, ¿no? Y pues, existen experimentos, voy a ir un poquito más en unas cuantas, les llamamos diapositivas, pero eso tenía que ver con que se veían positivas cuando las veía uno a trasluz, ¿no? Ahora esto ya no se llama diapositiva. Las páginas, ¿no? Bueno, entonces, dependiendo de la temperatura, que además pues, a los experimentales les gusta, y tienen razón, reportarla en grados centígrados, en fracción molar de colesterol, y cuando hacemos simulaciones, pues usamos grados Kelvin, que no es más que sumarle 273, pero de repente la comparación inmediata nos saca de onda, decimos en México. Bueno, abajo de cierta fracción molar de colesterol, o sea, si no hay moléculas chicas que estiren las colitas de las moléculas largas, pues vamos a tener líquido desordenado casi a cualquier temperatura en un intervalo que va desde ambiente frío, si quieren, hasta fisiológico con algo de calentura, ¿no? Y ahora pues la fiebre está de moda, pues ya sabemos. Bueno, no sé si en Perú está ocurriendo, en México, cuando uno va a cualquier lugar, particularmente un centro comercial, le apuntan con un termómetro de infrarrojo. La gente acá empezó a decir, no, es un láser y me están borrando los recuerdos. Y entonces tuvieron que empezar a tomarle en la mano. Bueno, idiosincrasias. Bueno, a cierto, en un intervalo de fracciones molares de colesterol, en el mismo intervalo de temperaturas, puede haber coexistencia de líquido desordenado con líquido ordenado, y ya cuando tenemos una fracción molar de colesterol arriba de 0.5, pues la cantidad de moléculas pequeñas que van a obligar a las colas largas a mantenerse estiradas va a ser lo suficientemente grande para tener puro líquido ordenado, ¿no? Entonces eso ya tenía cierta dificultad. ¿Cómo podemos caracterizarlo o imaginarnos qué ocurre, ¿no? Entonces podemos tener lo que se llama una fase una fase arrugada, ¿no? Bueno, arruga es más bien wrinkle. Una fase ondulada, ¿sí? Que
a baja temperatura puede devenir en una fase de sólido ordenado tipo gel, a una temperatura, la TE, la T de melting, ¿no? Volverse una fase de líquido desordenado. Y si agregamos colesterol de cualquiera de los dos lados, podemos llegar a la fase de líquido ordenado que va a ser fluida, ¿no? Entonces, el colesterol, una de las cosas que tiene, que es muy interesante por sí misma, es que hace más embarrada, por llamarlo de alguna manera, la región hace resiliente el líquido. En el siguiente sentido, aunque uno suba la temperatura, va a mantenerse el líquido ordenado, ¿no?, por este comportamiento estérico del colesterol, pero cuando uno la baja, va a impedir que se llegue al sólido ordenado. Es decir, va a incrementar, creo que ya se usa en español la palabra rango, es decir, el intervalo de temperaturas en que la bicapa puede ponerse con líquido ordenado. ¿Qué podemos caracterizar? Esta S es lo que llamamos parámetros de orden, que tiene que ver con cuán estiradas están las colas a distinta profundidad hacia el interior de la membrana. Entonces, el líquido cristalino, en su fase desordenada, va a tener poco orden y va a tener un alto coeficiente de difusión, con este orden de esta medida, ¿no? Un micrómetro cuadrado por segundo. Cuando estamos en el sólido ordenado, o gel, vamos a tener un orden alto y una difusión lenta. O sea, de 1/1000 de lo que teníamos en el líquido cristalino. Cuando tenemos el líquido ordenado, aquí dice raft, pero me voy a ir un poquito más allá. Creo que esto a español puede traducirse como balsa. Tenemos lo que llamamos el líquido ordenado. Va a haber un orden parecido al del gel, pero va a haber una difusión parecida a la del líquido, ¿no? Todo eso puede medirse a partir de el uso de fluoróforos, ¿no?, y se ha determinado experimentalmente. Ahora, por si sienten que esto ya está suficientemente complicado, pues resulta que incluso me voy a ir pues a la inmediata anterior. Lo que yo les dije aquí es que esta molécula corta va a estirar principalmente la cadena larga del esfingolípido, ¿no? Lo que nos lleva a pensar, o sea, esa imagen, esa interpretación, es que le gusta más, tiene mayor afinidad por la cola larga del esfingolípido y no se pega tanto al fosfolípido. Dependiendo de la competencia entre las interacciones de fosfolípidos entre ellos, fosfolípidos con esfingolípidos, esfingolípidos entre ellos, y cada uno de ellos con el colesterol, se ha propuesto, ahora sí, voy a llamar a estos rafts o balsas, la existencia de zonas en la bicapa en que el fosfolípido pues va a ser la bicapa en fase de líquido desordenado, y luego va a haber un abultamiento en fase de líquido ordenado que esté enriquecida en colesterol y en el esfingolípido, y luego se regrese al angostamiento, ¿no?, del líquido desordenado. Y la expectativa es que, bueno, hay una cierta interpretación de que este ensanchamiento del espesor de la membrana permita acomodar de una manera más fácil pues alguna proteína transmembranal, quizá algún canal, incluso el acceso del exterior hasta de algún fármaco. Es decir, hay mucha investigación al respecto, y estamos en inglés se dice uncharted territory, ¿no? O sea, no tenemos mapas realizados acá, ¿no? Estamos en ese desarrollo, lo cual es excitante en cuanto a abordar este tipo de problemas, y pues
Nahuel fue lo suficientemente valiente para continuar este trabajo y decir, yo solito puedo, ¿no? Bueno, como les dije, somos parte de un equipo, pero se aventó. Entonces, en las simulaciones de Nahuel, estamos usando este modelo de colesterol. Aquí, no sé si se alcanza a ver en verde, que este H3', pues nos estamos refiriendo al hidrógeno de este grupo OH. En la parte, me voy a referir a cómo está en la imagen, en la página, en la parte superior del colesterol, que es también la que queda más hacia el exterior de la membrana, ¿no? O más cerca de las cabezas polares. Aquí tengo el POPC, ¿no? Sus dos colas, voy a llamar a uno la cola 1, el carbono 3 de la cola, bueno, el carbono 1, y este C3 es, para ponerlo en más corto, en vez de decir la cola 1 del POPC, todo esto pongo pues un 3, con eso me refiero a la cola 1, ¿no? Y tengo la cola 2, ¿por qué aquí no le puse 11? Buena pregunta, pasemos a la siguiente. Eso, pues se le ocurrió a Nahuel, y como sabe cualquiera que haya intentado dirigir a un buen estudiante, pues son bastante autónomos y entonces hacen lo que se les da la gana y luego eso resulta, eso da muy buenos resultados, ¿no? En fin, voy a ir luego a recordar estos números porque nos van a dar una idea de cómo interpretar los resultados con los que contamos. Utilizamos esta esfingomielina que tiene pues una cola un poco más larga, creo que son a partir del grupo de pseudoglicerol. Bueno, son 18 carbonos con estos dos azulitos de acá, y el otro son 16. Y entonces, no, lo estoy poniendo al revés. Este tiene 18 y este tiene 16. Aquí es un truquito de que, bueno, esta cola se ve más estirada, ¿no? El 16F corresponde a la cola corta y el 18S a la cola larga. Y aquí nada más, lo único que ocurre es que la cola larga está más encogida, ¿no? Tiene más carbonos, pero está más encogida. Bueno, entonces vamos a usar esto, vamos a hacer alguna membrana binaria únicamente con POPC y SPM, y otra donde le metamos colesterol. Bueno, tenemos a partir de, bueno, siempre que hacemos simulaciones, buscamos algún dato experimental contra el cual validar nuestros resultados. Las simulaciones ya tienen cierta capacidad predictiva, pero su mayor utilidad todavía está en la capacidad interpretativa. Es decir, si no contamos con un grupo experimental con el cual estamos colaborando directamente, ya estamos allá aquí en Cuernavaca, es que me siento como en Arequipa y se me antojaría ir allá a comerme un cuy, ¿no? Pero en fin, el asunto es que siempre tiene uno que anclar los resultados de simulaciones a algún dato experimental. Muy pocos de ustedes sepan de esto mucho más que yo, que es el FRET, ¿no? La transferencia de energía por resonancia de Forster, es el tipo que la describió primero. Se trata de un mecanismo de transferencia de energía entre cromóforos, hay una excitación de una onda electromagnética que se pasa de un lado a otro, y esto implica que la excitación de un cromóforo puede transferirse a otro cercano mediante un mecanismo acoplador dipolo-dipolo. Y bueno, eso siempre que mandamos ondas electromagnéticas y recibimos, mandamos una señal y recibimos otra, ¿no? Tenemos manera de hacer una cierta medida. Entonces voy a plantear este tipo de diagrama de fases que también muchos de ustedes deben conocer, supongo que lo conocen bien. Como tenemos una mezcla ternaria, pues hacemos un triangulito, típicamente equilátero, donde cada uno de los lados corresponde a una fracción, bueno, un % molar de las moléculas que ponemos en los vértices. Entonces, de izquierda a derecha crece el % molar de esfingomielina, de
arriba hacia abajo, a partir del vértice del colesterol hacia el del POPC, crece el porciento molar del POPC, y de abajo hacia arriba, desde el SM hasta el COL, va creciendo el porciento molar del colesterol, y estas líneas de acá son fronteras, lo vamos a ver un poquito más amplio, entre este de abajo, no lo voy a poner por cuestión de tiempo y de que ya me estoy metiendo en Honduras, pero veamos. Contamos con 2 datos experimentales, reportados de una manera un poquito distinta, siempre el mismo triángulo. Uno tomado a 23 grados centígrados, que esto lo puse más por mí que por ustedes, son 296. Bueno, el punto 15 en una simulación, pues es un lujo y todavía no lo valemos, ¿no? En una simulación de dinámica molecular, esta temperatura tiene fácilmente más o menos 2 grados, ¿no? Entonces, ponerle aquí el punto 15 es una exageración. O sea, uno le pide los termostatos, las formas de modificar una dinámica molecular para que represente un sistema a temperatura constante, no dan mayor precisión que 2 grados Kelvin, ¿no? Bueno, la temperatura más fisiológica, 37 grados centígrados, aquí al norte del punto 15, son 310 Kelvin, si no me equivoqué. Luego ya ni suma sabe hacer uno, ¿no? Depende uno tanto de la tecnología y de los estudiantes, que ya hasta sumar es, a ver, Nahuel, dime cuánto es, ¿no? Y en algún momento, pues, el chico que quede en la oficina de junto. Bueno, entonces lo que encontramos es que a diferentes temperaturas vamos a tener líneas de transición, pues con diferentes formas y de diferentes extensiones. A altas concentraciones de colesterol, recuerden que el colesterol sube de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba, vamos a tener líquido ordenado. Disminuyendo la cantidad de colesterol, vamos a poder tener coexistencia de líquido desordenado con líquido ordenado. A muy baja concentración de colesterol, vamos a tener líquido desordenado, pero aún sin colesterol, simplemente por la mezcla, podemos tener líquido desordenado, y aquí no encontramos coexistencia de líquido desordenado con líquido ordenado, sino que rápidamente nos vamos a el sólido ordenado, ¿no? Podemos tener una coexistencia de las 3 fases, y luego pues una donde ya el desorden, o sea que llega el maestro y se acaba el desorden, ¿no? Esta línea roja es la que nos da la zona, la transición de tener las concentraciones a las cuales para una temperatura dada empieza a aparecer el sólido ordenado. Y por supuesto, pues, a mayor temperatura, en el caso de temperatura fisiológica, pues esta línea roja se desplaza a mayor contenido de PSM. No dije por supuesto, pero no queda tan claro, ¿no? O sea, el asunto es que a mayor temperatura, pues vamos a tener líquido, aún con concentraciones altas de PSM. ¿Qué más mencionarles? Bueno, tendría que hablarles de estas líneas azules, pero eso traje mi acordeón, le llamamos en México, creo que por allá le llaman chuleta. Entonces son las líneas azules, son el intervalo para las posibles líneas que ligan la composición de, ¿cómo llamarlo?, de la misma cantidad de colesterol que de POPC y de PSM, o sea, aquí en el centro de masa del triángulo. En tanto que el punto verde marca la composición 2 veces, 1, 2, 3, 4,
5 de POPC, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 también de PSM, pero menor cantidad de colesterol, ¿no? Bueno, nosotros vamos a buscar estar simulando por estas regiones, a ver si encontramos, estamos cazando este lípido desordenado y la coexistencia, pues, en nuestra membrana de líquido desordenado y líquido ordenado, o ver si le subimos un poquito la temperatura o si se la bajamos, qué ocurre, y estamos haciendo, pues, 3 temperaturas, estamos haciendo una temperatura más alta. Por supuesto, pues cada simulación uno la puede abaratar o la puede encarecer. ¿Cómo la abarata? Pues usando una menor cantidad de moléculas y simulando por un tiempo más corto. Esto nos funciona muy bien en líquidos homogéneos e isotrópicos, incluso en mezclas de líquidos, algo así como alcoholes con agua, que también como quizás ustedes sepan, fuertemente, me acuerdo ahora del grupo del doctor Alejandre en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, pues ellos se han dedicado ya durante varios años a perfeccionar campos de fuerza, parametrizaciones de campos de fuerza, para describir esas mezclas. Ahora, todavía hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer dinámica molecular con un termostato y un barostato. La presión la vamos a aplicar de manera semi-isotrópica. Eso significa que vamos a permitir que el sistema, voy a poner la siguiente imagen, ¿no? Que el sistema en forma paralela a la membrana, y ese va a ser un problemita del que voy a hablar en un momento, en lo que sería, digamos, X e Y, de la misma respuesta ante el tensor de presiones, pero en Z pueda tener una respuesta diferente. Creo incluso que ya le cambiamos a ser anisotrópica, porque nos dimos cuenta del error que estábamos cometiendo, del que voy a hablar en un momento más. Estoy casi seguro que ya, bueno, debe ser de esas cosas que les digo, que un buen estudiante hace lo que el jefe, no solo hace más de lo que le dice el asesor, sino incluso se atreve a hacer lo que el asesor directamente le dijo que no. Y en mi experiencia, ya hasta estoy más dispuesto a decirle a los estudiantes que vienen conmigo, no vayas a hacer eso, porque tener la tentación, lo van a hacer y va a salir algo interesante. Bueno, entonces tomamos las temperaturas a las que hay diagrama de fases experimental y le ponemos una un poquito más alta para mantenernos arriba de la temperatura de fusión, de arriba del melting point, pues, y buscar mayor movilidad. En nuestro sistema simulado hacemos 1140 lípidos, la mitad en la monocapa de arriba, la mitad en la de abajo. En cada simulación, las configuraciones iniciales las hizo Nahuel con una herramienta que ustedes han de conocer, que se llama CharmG, y que, por cierto, yo no sé usar. Entonces, qué bueno que ya me voy a jubilar, porque en el momento que me quede sin estudiantes, pues voy a ser un inútil, ¿no? Bueno, ya estoy obsoleto. Bueno, con esto, Nahuel creó una membrana binaria de esfingomielina y POPC en una cantidad mayor de POPC, eliminando con esto ciertas tensiones que pudieran producirse por la diferencia de longitudes de las colas y buscando quedar salomónicamente repartido entre el esfingolípido y el fosfolípido, ¿no? Y pues nos vamos a una membrana con mezcla ternaria donde metemos el colesterol, el PSM, que es el más largo, lo mantenemos un poquito con menor cantidad, son porcentajes de cuántos lípidos ponemos, y de POPC y de colesterol ponemos la misma cantidad. Y bueno, este dato a lo mejor no los impresiona, pero simular 4 microsegundos en
Olato, o al menos, sí, estamos usando campo de fuerzas Charm, pero no estamos tan dementes para usar todavía Olatom, o sea, sí usamos United Atom en los carbonos con hidrógenos, ¿no? En los metilos y metilenos. Y tenemos 4 microsegundos de cada una de las simulaciones que les voy a presentar, que si los hiciéramos con grano grueso, pues 4 microsegundos, hombre, ¿no? Acá en México decimos que tenemos tal capacidad que hasta le ponemos aguacate, ¿no? O sea, ya hacemos la comida con lujos cuando uno usa grano grueso, pero aquí nos interesa usar descripción con detalle atomístico porque queremos ver cómo se comporta el colesterol. ¿Sí? Y luego planeamos usar ergosterol. Se quedó ahí. ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? ¿Vamos bien? Sí, Doc, buenas tardes. Es que quería preguntarle si es que seguíamos en la diapositiva 11. Estamos en la 15. A ver, ustedes lo que ven creo que son sí las moléculas. Ajá, creo que se ha quedado en la diapositiva 11. Entonces, ¿qué tal le compartir y luego vuelve a compartir para ver si es que se arregla? Porque creo que es el sistema. Va. Dejo de compartir. Estoy aquí. Vamos a ver, ahí estoy compartiendo de nuevo. ¿Sí? Ven ahorita lo que yo veo en mi pantalla, que es una PB a Pamela Lili Gamero. ¿Sí ven eso? Hola. Muy bien. ¿Y se escucha? Sí, se escucha muy bien. Ok, entonces voy a tratar de echármelo rápido porque veo además que me regodé en esto. Bueno, si escucharon, pues les hablaba podemos hacer un diagrama experimental de las fases que encontremos en una bicapa, utilizando FRET, ya no voy a describir de qué se trata. Como es para una mezcla ternaria, pues lo representamos en un triángulo, poniendo en cada uno de los lados del triángulo la fracción molar que corresponde a cada una de las moléculas que estamos usando. Sobre ese triángulo podemos pintar líneas de transición, o a lo largo de ellas de coexistencia, ¿no? Líneas que si cruzamos hacemos una transición. Y en nuestro caso, pues usamos simulaciones. Bueno, me voy a ir a la siguiente. Usamos simulaciones a 296, 310 y 323 Kelvin. Les decía que las hacemos con detalle atomístico. Están en la 15, o sea, ¿sí ven PSM, POPC, COL? ¿Chol? Sí, doctor. Sí, ahorita se ve MD-NPT 1296 K. Muy bien. Miren, y ahora, llegar a cierta edad, cada cosa que uno ve le recuerda a otra, ¿no? Entonces, aquí el COL me recordó hay un pisco acholado, ¿no? Bueno, otra vez me estoy metiendo a hablar de cosas de las que ustedes saben más. Nos interesa este colesterol porque queremos compararlo con simulaciones de ergosterol. Nos interesa ver el efecto de un fármaco que es capaz de matar preferentemente infecciones de hongos en humanos, y la diferencia principal en las membranas, parece que actúa a nivel de membrana, es que las de los hongos tienen ergosterol y las de los humanos tienen colesterol. Entonces, y no hay un campo de fuerza suficiente, o no hemos encontrado suficientemente fino en grano grueso para distinguir colesterol de ergosterol.
Y les decía que llevamos 4 microsegundos de cada una. Tuvimos la fortuna de conseguir cierto equipo de cómputo que nos ha permitido hacer esto. Y pues parte de lo típico que hace uno es un perfil de densidad. Son desde las primeras simulaciones de membranas, creo que Sibel-Jan Marrinclas hacía, donde en las abscisas tengo el eje Z y sobre las ordenadas, pues cuál es la densidad de cada una de las especies, tomando el centro de masa de las moléculas y luego escalando, cambiando densidad numérica a densidad de masa, ¿no? Bueno, aquí lo que vemos, pues es una imagen muy bonita, en la que, muy bonita, muy limpia, muy bonita, pero que puede ser hasta aburrida. En cuanto a que hay agua al lado izquierdo y al lado derecho aquí de la pantalla, sería, digamos, arriba y abajo de la membrana. Están las cabezas polares del esfingolípido y del fosfolípido, que impiden que el agua se meta mucho hacia la membrana, incluso a la mitad de la membrana no hay. Y el colesterol pues queda embebido en esta imagen que les había dicho que ya está muy superada, ¿no? Pero cuando uno hace una simulación y puede anclarla con una imagen aceptada, pues se siente cómodo, ¿no? Respira, así. Vamos bien, ¿no? Ahora, también les había mencionado que pues ya tenemos un modelo de mosaico, ¿no? Y aquí, una de las primeras cosas que quiero que noten pues, es que las superficies en que están las cabezas polares no son planos, ¿sí? Hay ondulaciones, ¿no? Entonces, pues nos encontramos eso primero y decimos, bueno, podemos hacer una interpretación en términos de planos, de ordenamiento y todo, como el que quiere la mamá en los cuartos de los niños, ¿no? Y decidimos también, para ver cuán estiradas están las colas de nuestros fosfolípidos y esfingolípidos, pues hacer dónde queda cada uno de ciertos átomos a lo largo de las colas, ¿no? Entonces acá tenemos los fósforos de los grupos fosfato de cada uno de estos lípidos, que quedan como uno lo esperaba en la superficie. Y luego, bueno, tenemos acá toda una variedad que hay que tomarse el tiempo de interpretarla, pero notarán que hay picos separados y esto nos permite concluir que aquí nos permite sugerir que las moléculas van a estar las colas van a estar más bien estiraditas, ¿no? Y el carbono 218, que es este de la cola larga del POPC, pues va a estar al centro de la fase de hidrocarburo y todo se ve así bien. Y decimos, hasta podemos dar un espesor de membrana tomando la medida de dónde está el pico de los fósforos, 2.93, digamos, de un lado y el pico de los fósforos al otro lado, pues 8, podemos refinar un poquito la medida y dar aquí, pues el espesor de esta bicapa es de 5 nanómetros, ¿no? Pues todo se ve así maravilloso, ¿no? Y decimos, vamos a seguir simulando y entonces vamos a tener una mejor estadística. Hace tiempo, 100 nanosegundos, pues eran ya para el artículo, pero los artículos con 100 nanosegundos, pues ya todo lo interesante, digamos, o mucho de lo interesante que se podía decir con 100 nanosegundos, ya se publicó. Entonces hay que irse más allá. Y nos vamos a los siguientes 100 nanosegundos y, caray, pues esto de acá ya no se ve tan bonito, ¿no? Ya resulta que como que se nos derritió la membrana, ¿no? Todo se despatarró. Ya me estoy regresando a la 16, no sé si puedan ver aquí la idea del libro de texto que nos había hecho resoplar de tranquilidad al ver
el perfil de densidad así todo bonito, pues ya no está, ¿no? Aquí tomamos aire otra vez, suspiramos y nos acordamos que ya sabemos que también el interior de la membrana es líquida y además, pues, pueden moverse verticalmente los lípidos, no mucho, pero sí pueden, ¿no? Entonces es lo que estamos acusando aquí. Y pues lo que tenemos que hacer, esta es una imagen que bajé de la red, pero esta que les voy a presentar es de nuestra simulación, ¿no? Donde el eje Z en este caso va de izquierda a derecha, ¿no? Cuando hicimos de nuevo el perfil de densidades átomo por átomo, pues ya no tenemos picos tan bonitos, ¿no? Y lo que ocurre es que en estos 100 nanosegundos, pues hubo ciertas cabezas que se estiraron, se salieron hacia la disolución acuosa, uno y otro lípidos, y además, pues la membrana tiene este tipo de ondulaciones, ¿no? Aquí, bueno, rojo es el esfingolípido, azul el fosfolípido y amarillo el colesterol, ¿no? En nuestra mezcla ternaria se ve más o menos la misma cantidad de unos y de otros, porque es 30, 35, 35. Ahora me voy a ir a un informe de Nahuel, porque ahí viene mejor descrito o con más detalle el tipo de herramientas que quiero mostrarle, ¿no? Bueno, aquí son los mismos perfiles de densidad. Me voy a ir un poquito más para abajo. Otra manera de hablar de la estructura de un líquido es a través de las funciones de distribución radial. Ahora, en este caso, me voy a regresar a este perfil de densidad, pues sabemos que la simetría de nuestro sistema no va a ser esférica. Típicamente las funciones de distribución radial usan cascarones esféricos concéntricos en un átomo base y ven cuántos del átomo objetivo es cada cascarón. Ya Chromax mismo, estamos usando Chromax, perdón, no lo mencioné. En la herramienta de función de distribución radial permite utilizar únicamente las coordenadas X e Y, y entonces tenemos una función de distribución radial con simetría más bien cilíndrica, ¿no? Y de todas maneras nos da una cierta interpretación. Por ejemplo, aquí tenemos un carbono, el 2F. Voy a regresarme a esta otra para recordar quién es el 2F. Acá lo tenemos, ¿no? Es de la esfingomielina. Y en el colesterol, pues el H', me vengo por acá, el H3', pues es el hidrógeno de más arribita del colesterol. Entonces encontramos que cerca de el grupo, este carbono está bajito del grupo pseudoglicerol de la esfingomielina, pues lo que uno encuentra es al colesterol. También puede encontrar el colesterol cerca del este C32 es del POPC, o pues el colesterol correlacionado con el mismo, ¿no? A otra temperatura distinta se modifican las alturas, pero la estructura en general es la misma, lo cual corresponde al dato experimental que tenemos. Ahora, aquí sabemos si esto es un líquido ordenado o un líquido desordenado, o tenemos un raft. Pues no tenemos la menor idea, ¿no? O sea, no sabemos. Aquí sabemos que es probable que encontremos colesterol cerca de la esfingomielina, más probable encontrarlo más cerca del esfingolípido que del fosfolípido, ¿no? Y pues es la información que podemos obtener, ¿no? Acá lo que hacemos es ver contra el fosfolípido contra el esfingolípido. Tenemos una cierta estructura y en este caso, pues, lo que vemos es que hay máximos y mínimos intercalados, y lo que nos dice es que tenemos una cierta mezcla, ¿no?
de unos de los fosfolípidos con los esfingolípidos, y por ahí están los colesteroles, ¿no? Me voy a ir un poquito más arriba. Entonces, lo que vemos por ahí de los 2 nanosegundos, por ahí de los 2 microsegundos, promediando en 100 nanosegundos, es que, pues esto sigue siendo, hay una distribución relativamente uniforme de unos y otros lípidos, no hay una zona donde haya más de unos que de otros, ¿no? Aunque haya una interacción preferente, bueno, aunque haya un acercamiento preferente del colesterol por el esfingolípido. Bueno, déjenme ver. Podemos ver parámetros de orden, que es, otra vez, este de acá que se ve muy bonito, nos dice que la cola del PSM está estirita, que cerca del centro de la bicapa se mueve más, ¿no? Que el mayor orden está como a la mitad de la bicapa. Las que están cerca de ¿cómo se llama esto? Cerca de la interfaz de encontrarse con el agua, cerca de las cabezas polares, pues tienen un orden menor. Esto suele acusarlo los enlaces dobles entre carbonos, ¿no? Si nos vamos a la cola que tiene el doble enlace, pues eso se nota acá. Podemos irnos al POPC, se vio el cambio de imagen. Y entonces acá lo que les decía de las insaturaciones a unas diferentes temperaturas, pues hay el parámetro de orden es menor, ¿no? Y esto lo podemos interpretar como cómo son las inclinaciones del enlace que conecta un carbono con otro con respecto a la recta perpendicular a la membrana, ¿no? Pues son análisis estándar, ¿no? Que puede uno interpretar. Otra cosa que nos interesa, pues, es el área por lípido. Y acá notarán que uno puede dar un número, pero tiene toda una franja de posibles valores, ¿no? Caramba. Si todo estuviera así bien ordenadito, pues uno esperaría que estas, que uno puede interpretar como, bueno, desviaciones estándar, ¿no? Esperaría que fueran un poquito más angostas, pero son anchas, ¿no? Entonces, esto nos suena ya medio raro, ¿no? Entonces, bueno, aquí, ahorita me regreso para acá. Me voy otra vez a la presentación de PowerPoint. Pasé por acá. Vamos a ver. Bueno, entonces, regresando a estas gráficas, se ve medio raro, ¿no? O sea, la pura gráfica, la línea, no nos da información suficiente. Algo que se ha utilizado es decir, bueno, pues vamos a ver desde arriba, donde arriba es de manera viendo hacia la superficie, hacia la interfaz, pues vamos a hacer lo que se llaman polígonos de Voronoi. Entonces hay una técnica para alrededor de un cierto átomo en particular que sea representativo de la cabeza del lípido que nos interesa, o del colesterol en este caso, dibujar un cierto polígono. Y notarán que en la imagen de aquí a la izquierda, pues lo que tenemos es una configuración desordenada que partió de una configuración inicial arbitraria, desordenada, y ya lleva, aquí sí les puedo asegurar, lleva 4 microsegundos. Y pues eso de que se haga lo que está a la derecha, de que se haga un raft, pues no se dio, ¿no? En 4 microsegundos. Y hay un artículo más o menos reciente, de a lo más 2 años, de Peter Tillemann, diciendo, no, si no tienes 10 microsegundos, olvídalo, no vas a ver nada, ¿no? Entonces decimos, bueno, y si lo forzamos de entrada, ¿cuán robusta es esta configuración donde comenzamos con un raft y a ver, ahora deshazlo, ¿no? Que durante la simulación se dispersen estas, el rojo son esfingomilinas, ¿no? Y pues no, en 4 microsegundos estos se quedan juntitos
Esperábamos que los colesteroles migraran hacia adentro de las esfingomielinas, pero no estamos viendo eso, ¿no? Entonces, el estado del arte, al menos en cuanto a simulaciones, pero también experimentos, es, a ver, primero, ¿existen o no existen las valvas? Y en caso de existir, todavía tenemos algo más. Como les dije, tenemos una difusión superficial de los lípidos. Entonces, esperar que lleguemos de una configuración arbitraria desordenada a una ordenada y que se quede allí, pues va a durar un rato. Eso ya lo estamos viendo, ¿no? Podríamos asegurar que si se llega por acá, pues se va a quedar allí un rato. Pero estamos hablando de un sistema que tiene una dinámica. Entonces ahora, otra vez Nahuel se ha puesto a trabajar con una herramienta que ya está disponible en redes, software de estos de licencia libre, que nos permite hacer ciertas mapas de flujo, de manera que podamos ver cuánto se desplazan lateralmente las cabezas que nos interesan y hacer un mapa de cuáles se quedan más estáticos, los que tengan un azul más oscuro, y cuáles se mueven más, que serían los que se vayan al rojo. Entonces acá tenemos ciertas zonas donde se mueven un montón y otras zonas en que se mueven menos, ¿no? Y bueno, esto simplemente es de otra parte de la simulación. O sea, esta es la misma simulación que partió de configuración inicial arbitraria desordenada. Tenemos más datos porque son las que está haciendo Nahuel. Las otras de configuración inicial arbitraria ordenada las está haciendo Arturo. Nos prestó su gráfica, pero apenas estamos empezando a aplicar estas herramientas, ¿no? Otra cosa que nos va a interesar es decir, bueno, a ver, yo quiero saber cuál es la probabilidad de que en una zona de mi membrana se forme líquido ordenado y coexista con líquido desordenado alrededor. Entonces voy a necesitar una herramienta estadística y voy a poder hablar de una entropía de mezclado. Aquí voy a ir muy rápido porque ya se me pasó la hora y aquí ya les estoy hablando de las herramientas que Nahuel está utilizando actualmente. Y más aún, podemos utilizar esta entropía de mezclado. Ahorita les enseño ya unas unas imágenes más al respecto. Y se ha estado metiendo lo que se llama un modelo oculto de Markov. En este caso, el de una presentación que él se bajó de la red, se trata de que hay un tipo que le gusta mucho el helado y puede comer de 1 a 3 bolas de helado cada día. Cada punto azul en esta gráfica es cada día cuántas bolas de helado se comió. Notan que al menos se come una. Probablemente tenga problemas de sobrepeso, pero bueno, pues es su vida, ¿no? En fin, y esto lo queremos correlacionar con dos posibles estados del día. ¿Fue cold o fue hot, no? O sea, ¿fue un día fresco o fue un día caluroso? Esto de acá, esta línea magenta, es el estado oculto. No sabemos, en la bitácora que puso este tipo, nada más dijo, hoy me comí 2 helados, 3 helados, 3 otra vez, 2, 3, 2, 3, pero no puso qué temperatura había. O ni siquiera hoy estuvo fresco, hoy estuvo cálido, ¿no? En una gran cantidad de lugares del mundo, tengo entendido que en Arequipa no, uno puede asignar una cierta probabilidad de cómo va a estar el día de mañana basado en el día de hoy. Parece ser que en Arequipa, como en México, en una ciudad que se llama Monterrey, pues si no les gusta el clima, no se preocupen, en 15 minutos ya va a haber otro, ¿no? Pero bueno, este hombre suponemos que vive en un lugar donde ese clima es estable durante varios días. Podemos asignar una probabilidad de, bueno, primero de, si el día está fresco, la probabilidad de que me coma una sola bola de helado es 0.7, la de 2 helados es 0.2, la de 3 helados es 0.1, y a la inversa en un día cálido, ¿no? Y la probabilidad, aquí pongo, de que si el día anterior fue frío, el día de hoy va a ser frío. Aquí hay una correlación muy alta. No me voy a poner a hablar de estos números porque ya no hay mucho tiempo y no les sé gran cosa a esto, ¿no? Entonces,
¿qué les trato de decir? Hay ciertos datos que podemos ver de la simulación y lo que estamos buscando es, bueno, ¿y eso nos dio una balsa o no? ¿Hay líquido ordenado o líquido desordenado en esa región de nuestra simulación, ¿no? De nuestra membrana? Entonces, ya para echarle velocidad al asunto, tenemos pues herramientas de análisis ya más utilizadas, como es medir el área por lípido, el espesor de la membrana, que aquí ven que aún en una parte de la simulación de 300 nanosegundos, pues eso tiene una fluctuación amplia, lo que nos habla de la fluidez de la membrana. Podemos utilizar los diagramas los polígonos de Voronoi, y ahora pues ya tenemos acceso a esta herramienta de ver flujos, ¿no? Y bueno, lo que nos interesa es la entropía de mezclado, de esto acá que les había mencionado, ¿no? Podemos cuantificarla al estilo de entropía de Shannon y ver, ¿no? Al menos en algo tan simple como la coexistencia de líquidos poco miscibles, digamos, la estructura en A nos daría idea de que el agua y el aceite no se juntan, ¿no? Eso las abuelitas lo saben. Entonces, esperaríamos que en una simulación de agua y aceite hubiera separación de fases y quedar allí, ¿no? Pero si estas moléculas son, pues como que en una relación más real, es así de amor-odio, ¿no? Entonces, de repente sí se quieren juntar, se mezclan unos con otros, todos muy contentos, pero luego ya empiezan a encontrar, bueno, a mí me gusta más estar rojo con rojo y blanco con blanco, y aparecen estructuras que van cambiando a lo largo del tiempo hasta regresarnos a fases separadas. Esto puede ocurrir. Hay un reporte ya en PLOS ONE en 2013, donde, bueno, esto uno ve imágenes y se ven muy bonitas, pero quiere uno una cierta cuantificación. Entonces, esto nos daría una idea, o se asemeja a lo que estamos buscando. Si hay zonas en nuestro parche de membrana donde se puedan formar balsas con un enriquecimiento mayor de esfingomielina, que nos lleve a la imagen aquella que les di de una membrana con un chipote. Y bueno, pues habiendo pasado ya como 15 minutos, les agradezco mucho su paciencia y ahí le corto. Les quería mostrar pues dónde estamos más o menos parados, que ya logramos hacer lo que ya reportó todo el mundo, pero lo hicimos después, entonces ya no nos tocó publicarlo a nosotros, pero estamos pues abordando con las herramientas más de desarrollo más reciente, buscando qué podemos decir de los rafts, que ante esto, pues más que balsas, uno habla de nanodominios transientes. Ahí los dejo con esa palabra, pues tan. Muchísimas gracias, doctor Humberto. Voy a prender mi cámara. Listo. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Ha estado muy interesante su exposición. Entonces, ahora vamos a pasar a el lado de preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? Por favor, si es que tienen preguntas, levanten la mano. Yo les voy a, o las voy a leer en el chat. Entonces, ¿alguien tiene preguntas? Sí, alguien está levantando la mano. José Luis Manrique, ¿puedes escribir tu pregunta, por favor, José Luis? Ah, ya, sí puedes hablar, ya, listo. Dinos, José Luis, ¿cuál es tu pregunta? Se te escucha bien bajito. Creo que la va a escribir.
mientras paso a otra pregunta. Sí, mientras que la está escribiendo, el doctor Jorge Aguilar también creo que tiene otra pregunta. Es que creo que no todos tienen acceso ahí está, ya le escribieron. No. Y ahora sí puedes, a ver, prende el micro. Hola, buenas noches, ¿se me escucha? Sí se te escucha. Doctor, Sí. Buenas noches, doctor Humberto. Sí. Nosotros en el grupo del CIN actualmente también estamos trabajando con membranas. Queremos hacer simulaciones sobre proteínas transmembranales. Nosotros por el momento estamos iniciando. Entonces, mi pregunta va sobre el cómo están simulando la membrana. Veo que la simulación es NPT. Al ser NPT, vaya, lo que dejan constante es la presión. ¿La presión es la misma en las tres direcciones o están haciendo simulaciones isotrópicas? Eso va a ser importante en todas las simulaciones de coexistencia, porque la interfaz va a tener un comportamiento distinto. Voy a extenderme un poquito en esto de isotrópico o anisotrópico. Comúnmente, y hasta en los laboratorios, al menos acá en México, imagínense en mis épocas de preparatoriano, el profesor de física sacaba una jeringa con una esfera con varias salidas, apretaba y salía líquido en todas direcciones, ¿no? Entonces uno sabía que en un líquido homogéneo isotrópico la presión se distribuye igual en todas direcciones. Típicamente para un fluido, un gas o un líquido, para especificar la presión nos basta una cantidad escalar y para especificar la respuesta del sistema a la presión, la compresibilidad, nos basta otra cantidad escalar. En el caso de un sólido, podemos apretar en una dirección y vamos a ver una deformación en una dirección perpendicular a la aplicación de la presión que estemos haciendo. La respuesta que da el sistema va a ser lo diferente. O sea, en las simulaciones, uno va a dar puede uno usar escalares y plantear una presión y una compresibilidad para todo el sistema, de manera que se escale el tamaño del sistema con simetría esférica para todos lados. Esa es una simulación con presión isotrópica. Con presión semi-isotrópica, uno puede, la pone tal que en dos direcciones se mueva la misma distancia con respecto a un eje de cilindro para perpendicular la interfase, y se pueda estirar diferente hasta donde está el otro líquido, ¿no? Comenzamos con eso, con semisotrópica, pero casi estoy seguro que ya pasamos a anisotrópica. Sobre todo porque nos damos cuenta que la superficie de la membrana no es un plano. La interfase entre la membrana y el agua no es plana. Entonces tenemos que dar la oportunidad, y vaya, como usamos coordenadas cartesianas en la simulación, necesitamos permitir que si va a haber una respuesta, la dirección Y, donde hay una cabecita polar más subida, encontramos más, la ondulación de la membrana es más pronunciada en la dirección Y que en la X, ¿no? Entonces la respuesta del sistema va a ser distinta. Mi recomendación es, para presión constante, usar anisotrópica, ¿no? Claro, y perdón por insistir, en pruebas que hemos hecho nosotros, y va también sobre las gráficas que mostró sobre el área por litio, cuando nosotros estamos utilizando el DPPC, el modelo, pero nosotros estamos utilizando OPLS. Si hacemos la simulación isotrópica,
a un bar, vemos la ondulación de la membrana, efectivamente, pero al medir el área por lípido, se nos va de 68 angstroms cuadrados a 56, 55 angstroms. Si cambiamos la presión, hacemos unas semisotrópicas y en XY dejamos presión de medio bar, esas ondulaciones no son tan prominentes y el área por lípido se conserva mucho más, ¿no? Algo que uno podría pensar que es de cierta forma lógica. ¿Ustedes qué tipo de variación en presión están utilizando, doctor? Mira, lo que mantenemos la misma presión de un bar en las tres direcciones. Usamos compresibilidad, creo que la misma compresibilidad en las tres. Pero al ponerle anisotrópico, lo que hace el barostato es ajustar las distancias, las coordenadas en cada dirección con una longitud diferente, ¿sí? O sea, allí siempre hay un poquito de, a ver, las dinámicas moleculares son deterministas y sirven para sistemas con número de partículas, volumen y energía constantes. Cuando cambiamos a tratar de meterle temperatura y o presión, tenemos que hacerla más parecida a un Monte Carlo. Y eso significa que tenemos que recurrir a perturbaciones estadísticas con algún artilugio, que en muchos casos son números pseudoaleatorios. En eso está la anisotropía, en permitir que, aunque sea la misma compresibilidad y la misma presión, el número aleatorio que le tocó para desplazarse en X sea distinto del de Y. Y permitir que si el force field es bueno, va a dar un resultado razonable e interpretable, ¿no? Claro, y bueno, ya por último, no quiero también abusar del tiempo, doctor, ¿qué tipo de agua están utilizando? También me he fijado que, por ejemplo, modelos de 3 sitios aumenta la penetración del agua en la membrana. En cambio, modelos de 4 sitios o más no entran tanto a la membrana, que es parte de los resultados que estoy viendo que están mostrando. El efecto que tiene el agua sobre la disposición del lípido. Cuidado, no los voy a yo a contagiar. Esa también es muy buena pregunta, ¿no? Y disculpa que te responda primero con otra pregunta. ¿Usted qué quiere, velocidad o precisión? ¿No? Claro, sí. Si los modelos de 3 sitios pues son 10% más rápidos que los de 4 sitios, que pues de entrada uno dice, bueno, 10% no es mucho, pero cuando necesitas 4 microsegundos de simulación total, pues 10% empieza a ser significativo. Entonces, ese es un criterio que uno usa y que es completamente, ¿cómo llamarlo? Podría tratar de ser elegante y decir por conveniencia computacional, pero pues lo abaratamos, ¿no? Tenemos la expectativa siguiente. Estamos usando SPCE porque los force fields para fosfolípidos, sus parámetros se han optimizado. Los fosfolípidos, como han sido casi marca registrada del grupo de Groningen, ¿no? Siebertjan Marink y Peter Tillemann, además de este otro programador de Hromax, que es, bueno, otro más. La gente de Groningen pues son las que han hecho los potenciales más exitosos en membranas y ajustaron los parámetros utilizando agua SPCE. Entonces, le tenemos cierta confianza que el grupo de parámetros es compatible, el fosfolípido, con el agua. Ya si le vas a meter una proteína, diantres, ¿no? Porque las proteínas están mejor representadas con char, ¿no? Con otros parámetros.
Y entonces, pues ahí tienes que calibrar tu método, ¿no? Y ver cómo puedes interpretar. O sea, esto todavía tiene, por eso José Alejandro se puede dedicar exitosamente a reparametrizar todas las moléculas, ¿no? Y según yo, está utilizando ideas muy inteligentes y lo está haciendo muy bien, ¿no? Cuando llegue a tener un fosfolípido de José, igual yo lo uso. Pero ahorita, como mi interés, bueno, el interés de Nahuel, que es el que está trabajando, se ha ido a ver esto de las membranas, pues estoy usando los potenciales que se ven más exitosos para fosfolípidos que son compatibles y fueron desarrollados con base en agua SPC. Perfecto, muchas gracias, doctor. No hay de qué. Mira, acá leo otra pregunta de José Luis Enrique. Sí, profesor. Sí, ¿la lees tú o me lanzo? Bueno, como yo la leo. Dice, si bien las membranas pasan a un estado gel a bajas temperaturas, ¿no es perjudicial ello para la proteína involucrada? Me explico. Las membranas sirven para la biología, en la biología para transportar proteínas. De dañarse la membrana, la proteína deja de ser funcional. ¿De qué nos sirve entonces correr un cálculo a bajas temperaturas? Bueno, aquí voy a usar un dicho mexicano, según el sapo es la pedrada. Juan, ¿qué significa bajo? ¿Y qué es lo que buscas? Nosotros no nos hemos metido todavía a proteínas. Nos hemos quedado ahorita nada más con las mezclas. Lo más que tenemos es colesterol, que es chiquito y no pasa nada, ¿no? Que, bueno, no pasa nada así de dramático como con una proteína. Tendrías que tomar en cuenta cuál es el tiempo característico. Aquí tú hablas de transportar proteínas, ¿no? Me imagino de pasarla de un lado a otro o de que se desplace en la membrana. Tienes proteínas que son, bueno, tienes canales, ¿no? Que pueden estar fijos en la membrana. Entonces, ¿qué fenómeno de la proteína quieres ver? ¿Quieres ver que toda se mueva desde un adentro hasta un hasta afuera de la membrana? ¿Quieres que se quede en la membrana? ¿Cuánto tiempo tomará eso? ¿No? Dices, nosotros nos fuimos a 23 grados centígrados, que no es temperatura fisiológica, pero en la cual hay un dato experimental que nos interesa interpretar. Entonces, yo no me estoy metiendo ahorita con proteínas y nunca he trabajado con proteínas, de hecho. Entonces, esa es el tipo de pregunta que nos hacemos. En esa temperatura, nuestras simulaciones son capaces de reproducir la formación de balsas, que, bueno, olvídate las balsas, podemos ver diferencia entre líquido ordenado y líquido desordenado. Eso es donde estamos nosotros. Y entonces, 296 Kelvin, pues nos viene muy bien. También nos vamos a 37 grados centígrados y hasta arriba, ¿no? Ahora voy a abundar un poquito más a este respecto y también a meterle algo de los modelos de agua. Otra vez, ¿cuál es el tiempo característico del fenómeno que quieres ver y por cuánto tiempo puedes simular? Entonces, supón que el tiempo característico del fenómeno que tú quieres ver es que la proteína, olvídate de que la atraviese la membrana, que se desplace en la membrana, ¿no? Es ver la difusión de la proteína nada más en la membrana. Me imagino que por experimentos así tipo FRET o con algún fluoróforo, puedes determinar el coeficiente de difusión lateral, ¿no? de la proteína y vas a tener el dato experimental. Pudiera ser que, así como nos ocurre por acá, sobre todo desde que, bueno, tenemos políticas de mayor austeridad, pues no contamos con computadoras sotas, ¿no? Entonces, necesitamos artilugios de simulación que hagan que las cosas pasen más rápido. Y una manera de acelerar el proceso es levantar la temperatura. Entonces, bueno,
un cálculo a bajas temperaturas nos va a permitir ver si nuestro force field al menos le da estabilidad a ciertas estructuras. O sea, serviría para poner a prueba el force field. ¿De qué nos sirve? Pues, ¿qué queremos contestar? A lo mejor, yo te estoy contestando en la otra pregunta, ¿de qué nos serviría hacer a temperatura alta? Pues que en nuestro tiempo de simulación pase algo, ¿no? No sé si eso... Ah, y dije que lo del modelo de agua. El SPSE, modelo de 3 sitios, es muy superior al TIP 3P en reproducir datos experimentales de agua líquida. Pero el TIP 3P tiene un coeficiente de difusión como del doble del experimental. Y eso significa que hacia donde se vayan a mover las moléculas de agua, llegan en menos tiempo. Y entonces necesitas menos tiempo de simulación para ver que algo pase, si va a pasar en agua. O sea, es un truquito sucio. Es como haces una película y le metes efectos especiales, ¿no? Y luego le avientas ingenio y picardía. ¿Cómo se llama? Allá le llaman esta criolla, ¿cómo se dice en peruano ingenio y picardía? Viveza criolla, ¿no? Le metes viveza criolla para interpretar tus datos. O sea, estamos en ese ambiente. Acá también Milagros está haciendo otra pregunta. No quiero entretenerlos mucho, pero si ustedes preguntan, yo contesto. Gracias por su respuesta. Milagros nos dice, muy buena presentación, doctor. Una consulta. El área por lípido y el coeficiente de difusión molecular en las bicapas presentan un incremento al aumentar la temperatura, 296K, 310K y 323K. Además de las diversas propiedades físicas que evaluó, como los perfiles de densidad, ¿qué otros estudios más se podrían realizar? Bueno, que dices, podemos calcular el coeficiente de difusión. Hay herramientas con hay 2 maneras, con la formulita de Einstein y con la de Green Cubo. Son unas ciertas formulitas que ya hay utilerías. Usamos Chromax, pues porque puede usar GPUs, va rápido y tiene un montón tiene una biblioteca muy grande de herramientas para hacer medidas. No sé los números, tengo que hacerle un examen a Nahuel para enterarme. Los números que hayamos obtenido de nuestra simulación. Te puedo dar, como lo mostré en alguna de las imágenes que presenté, un cierto orden, ¿no? Que para líquido, para fases líquidas, deberíamos estar alrededor de 1 micrómetro cuadrado por segundo. Y eso sí, puedo asegurar que lo tenemos, de acuerdo de haber visto el orden de magnitud, ¿no? Estamos por allí. O sea, sí podemos asegurar que estamos simulando arriba de la temperatura de fusión, o sea, pasar de gel a líquido, y que el force field está reproduciendo eso, ¿no? Eso, la movilidad de los lípidos en la membrana. Bueno, ¿qué otros estudios se podrían realizar? Pues es lo que estamos buscando, ¿no? Alguno, de variables ocultas, que nos permita a través de ciertos observables decir, pues es probable que haya líquido ordenado, líquido desordenado en esta región de la membrana durante un cierto tiempo, ¿no? Y caracterizarlo. Bueno, Paper Tillemann, por ejemplo, habla de un coeficiente de enriquecimiento que va más allá de solo la función de distribución radial, donde cualquier átomo de uno de los lípidos, ¿cuál es la probabilidad de encontrar cualquier átomo del colesterol, por ejemplo, ¿no? O de otro fosfolípido? Es decir, ya no solo nos vamos con la función de distribución radial, sino decir, bueno, de alguna manera están juntos unos con otros y más juntos que con los otros, y hay un enriquecimiento, ¿no? Por ahora, nosotros estamos enfocados a eso. Ya algunos de los experimentales que siempre, que ellos saben que los que nos dedicamos a simulaciones, pues nada más le picamos un botón en la computadora y nos vamos a tomar café, o si ya salimos pues a tomar tequila en México, pisco en Perú, ¿no? Entonces ellos dicen, mira, pues ponle un fluoróforo, ¿no? Y tengo unos que puedes ensayar y nada más
mira, es así y asado, ve y cómpralo en el mercado de force fields que tengas, se lo pones y pues total, ahí lo dejas corriendo, ¿no? Ya cuando uno hace simulaciones, no, pues no es nada más pícale aquí, ¿no? Hay que hacer un montón de cosas. Entonces, se podrían realizar estudios con ciertos fluoróforos, ¿no? Criollada, no se dice viveza criolla. Creo ya se dice. Listo, muchas gracias. Ambas se usan. Ah, muy bien. Ajá. Entonces, ahí lo estoy diciendo como un cierto halago de utilizar la imaginación y la capacidad verbal, la labia, ¿sí? Para interpretar los resultados y persuadir a los árbitros de que vale la pena publicar el trabajo de uno y entonces pues solicitar más presupuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tiene preguntas? Porque ya nos queremos ir. Las visitas tienen sueño. Yo estoy aquí, ¿eh? ¿Nadie tiene más preguntas? ¿No? Bueno, está bien. Entonces, muchas gracias, Doc. Ha estado muy interesante realmente la explicación que ha dado. Siempre es gratificante tenerlo como invitado. Y las pláticas que nos da son muy interesantes, valga la redundancia. Entonces, muchas gracias de parte del Vicerrectorado de Investigación, del Centro de Investigación, y a los participantes de esta exposición por haber estado, participado dentro de esta exposición, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Espero poder encontrarnos en una siguiente plática. Gracias a todos. Hasta luego. Yo también. Hasta luego. Entonces ya. Hasta luego. Nos estamos viendo, Humberto. Claro que sí. Ya pronto, el próximo año estamos por acá otra vez. Dios mediante. Por supuesto. La vacuna está ya, y para la gente de mi edad, en México, en febrero ya está programado que me toca a mi grupo de edad. Ah, ya están vacunando. Ya llegaron vacunas para el personal médico de primera línea. Ah, listo. Qué bueno, qué bueno. Acá todavía no sabemos cuándo. Pero bueno. Bueno, Humberto, muchísimas gracias. Cuídate. Hasta luego. Hasta luego, Odín. Pamela, muchas gracias. Y a todos. Permiso. Ya todavía no sabemos cuándo.